Con la pandemia encuentran una oportunidad muy grande de hacerlo, de seguir achantándome, y es que en la pandemia a mi papá le diagnostican un cáncer terminal. A mi papá en la pandemia le dicen que le quedan 3 meses de vida, que le tienen que hacer una intervención quirúrgica muy complicada porque le tienen que sacar un tumor de la columna vertebral y que es muy probable que no salga vivo de la cirugía. Entonces nos hacen despedirnos de mi papá antes de que ingrese a la cirugía. Pues la iglesia me dice que el cáncer de mi papá es por mi culpa, que Dios me castigó mi homosexualidad a través del cáncer de mi papá. Y que si yo no le prometo a Dios que yo voy a cambiar y que yo voy a eliminar la homosexualidad de mi vida, mi papá no va a salir vivo de la cirugía. Me lo dice la noche antes. Eso fue difícil porque cuando tu papá se está muriendo de cáncer en un quirófano y el único Dios o el Dios en el que tú crees supuestamente te mandó a decir que es por culpa tuya, ¿tú a quién le rezas? ¿Tú a quién le pides? ¿Tú en quién confías? ¿Tú a quién se lo encomiendas? Hola Checho, ¿cómo estás? Me siento muy honrada de poder estar hoy contigo, poder charlar un rato. Hola Yomi, buenas tardes, ¿cómo estás? Te cuento que también estoy muy emocionado de poder contarles un poquito de mi historia. Me gustaría conocer cómo era tu infancia, cómo describirías a ese niño. Checho nace en Boyacá, nace en un pueblito, en un municipio llamado Duitama. Era un niño muy noble, era un niño muy servicial, era un niño muy inteligente, muy animado a hacer de todo en el colegio. Entonces Checho era el que se lanzaba a la obra de teatro, el que ayudaba a coordinar el día del inglés, el día del idioma, el que estaba ahí súper presente en todas las actividades extracurriculares, el que practicaba deporte, el que le fascinaba salir a jugar con sus amigos, con sus primos. Entonces Checho siempre fue ese niño lleno de amor, lleno de alegría, lleno de luz, que desde muy chiquito también empezó con el camino del liderazgo. Checho fue representante de los estudiantes de tercero de primaria y se empeliculó con el cuento de salir a recoger los votos, de lanzar unas propuestas, de cumplir como representante de los estudiantes de tercer grado de primaria. Todos los niños tenían que jugar fútbol, tenían que gustarle las peleas, tenían que gustarle la música popular, las cantinas, las cabalgatas a los 6, 7 años. Checho no era así. A los 10, 11 años, cuando le empiezan a hacer bullying, a decirle que es homosexual, precisamente porque tiene una expresión diferente a la de los niños, ¿cierto? La familia de Checho, pues además asiste a una iglesia cristiana, y en esa iglesia cristiana acompañan a Checho en pasar toda esa situación súper dura y súper difícil, ¿cierto? Que genera pues el bullying. En ese momento en realidad Checho no se cuestionó si era gay o no, porque para él, como cualquier persona del pueblo o cualquier niño del pueblo, eso estaba mal, y Checho en realidad pues no sentía ningún gusto por un niño ni nada relacionado. Entonces para mí en realidad era una ofensa y no me lo cuestionaba a esa edad. Debido a todo este bullying, pues Checho se había achantado un poquito, ya no participaba tanto de las cosas del colegio, ya no participaba tanto de las cosas académicas, y encuentra en la iglesia un espacio para seguir liderando. Entonces Checho ya era el que lideraba las cosas en la iglesia, el que acompañaba todos los proyectos, todas las actividades de los jóvenes en la iglesia, y salía entonces a ganar Jóvenes para Cristo. La iglesia tenía participación política porque el líder mundial de la iglesia fue senador durante 4 periodos en el país, y porque impulsaba mucho entonces un movimiento de participación política dentro de la iglesia, y mi carrera política y social inició en la iglesia. Entonces es un poco como la infancia y la adolescencia de Checho, que hasta ese momento transcurría con total y completa normalidad, ¿cierto? Con su familia tradicional, con un nivel económico bueno, estable, con una familia cristiana, todo súper bien, creciendo en el liderazgo, y todo va al pelo hasta ese momento, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿O cuándo empezaste tal vez a cuestionarte sobre esas cosas que de niño no te cuestionabas? Yo creo que empieza entonces la adolescencia, y hacia eso de los 15 años, cuando yo ya voy terminando el colegio, yo estaba convencidísimo que me gustaban las niñas, que además tenía una relación sentimental con una compañerita de la iglesia, bueno, que tenía como mi vida controlada en el área pues como emocional y pues sexoafectiva.
que eso que me decían de niño no era cierto. Pero empiezo yo entonces a sentir como cierta atracción por los niños, ¿cierto? Empiezo a sentir cierta atracción por los chicos y al principio fue súper difícil porque yo me sentía sucio, me sentía culpable y le pedía perdón a Dios de cómo me iba a poder fijar en un hombre. Fue muy teso porque empecé a tener amigos homosexuales, mis amigos me empezaron a contar que eran homosexuales y en la iglesia entonces me decían, no, hay que orar mucho por ellos, hay que invitarlos a la iglesia, Dios no quiere que sean homosexuales, ¿cierto? Y yo por dentro comiéndome vivo diciendo como, marica, sí, o sea, es que esto de verdad está mal, yo tengo que ayudar a esta gente porque eso está súper mal, eso lo tenemos que cambiar, eso Dios lo tiene que sanar. En ese momento se acerca una familiar muy cercana a mí, me invita a tomar un café y le dice que Dios le habló algo acerca de mi sexualidad, que si no tengo nada por contarle, que ella me conoce desde chiquito, que no sé qué, y yo ahí le digo como, pues estoy dudando un poco de mi orientación sexual. Y esa persona me dice como, tenemos que orar, eso no se le cuenta a nadie, eso va a ser un secreto entre los dos, eso está mal, entonces hay que pedirle mucho a Dios, pedirle mucho a Dios, pedirle mucho a Dios. Como yo estaba terminando el colegio, ahí vi la oportunidad de irme súper lejos del pueblo, ¿cierto? Y dije como, me voy a estudiar lo más lejos que pueda. Yo llego entonces a Medellín a estudiar, pero a la par en Medellín de una empieza la iglesia a decir, listo, entonces te vamos a buscarse de la iglesia en Medellín. La iglesia, de hecho, en su nombre implica la teoterapia, ¿cierto? Entonces, es un centro de teoterapia en donde todas las personas necesitan terapia. O sea, ellos parten de la premisa de, como todos son pecadores, todos necesitan la terapia de Dios en su vida. Entonces, tenemos que reunirnos a leer la Biblia y aplicar esa terapia que Dios quiere hacer dentro de nosotros para volvernos mejores personas, para limpiar el pecado, para convertir personas para Cristo, para ser conformes al corazón de Dios. Y eso entonces la teoterapia implica un proceso de acompañamiento personal. Entonces todas las personas que ingresan a esa iglesia se les asigna como un líder personal con el que tienen unas citas cada 8, cada 15 días, en donde es una cita 1 a 1, ¿cierto? Y además de las reuniones grupales, y en esas reuniones grupales entonces se hacen procesos de evangelización, pero también se hacen ayunos, vigilias, en donde las personas voluntariamente deciden ayunar, o sea, aguantar hambre, vigilar, o sea, no dormir, hacer cadenas de oración, hacer diferentes sacrificios pidiéndole a Dios por algo. Y claro, eso para mí se vuelve un reto, un martirio, porque yo ingreso a la universidad, me encuentro con todo el mundo de las posibilidades de la universidad, de por fin convencerme de que no estaba mal ser homosexual, pero al mismo tiempo dirigía un grupo de 40 jóvenes cristianos en la iglesia. Entonces para mí era cargar con un costal de peso horrible de soy hipócrita, soy incoherente. Incluso recuerdo mucho que en la universidad yo estaba saliendo con un chico y se lo presenté como mis amiguitos de la universidad y todo bien, y unos días después uno de mis amigos de la universidad me dice como, ay, ¿tú asistes a esta iglesia? No, yo por ahí en tus redes sociales vi, yo también asisto. Y yo me pongo súper pálido, como, pero por favor, no le veas así. Y mi amigo con toda naturalidad como, no te preocupes, yo no estoy de acuerdo con que la iglesia prohíban eso. No sé. En ese momento pasaron algunos meses en los que yo venía saliendo con un chico, se viene a vivir a Medellín otra persona de mi núcleo familiar conmigo, entonces éramos solo los dos viviendo en el mismo apartamento. Y un día esta persona llega más temprano de lo que debería llegar al apartamento y encuentra que yo estoy en el apartamento con un chico, ¿cierto? Entonces esta persona se alerta un montón, se pone súper mal, dice que está súper decepcionada de mí, que yo sé que eso no está bien, que soy lo peor del mundo. Yo ese día me siento la peor basura del planeta Tierra. Ese día digo, o sea, me quiero morir, no quiero estar acá, no quiero darle la cara, no quiero verle la cara a esa persona con la que vivo, me siento muy avergonzado de mí, me siento muy apenado, soy lo peor. Y esa persona simplemente sale hacia la iglesia y además a llamar a esa otra familiar que sin saberlo ya sabía, y les conté el café que esa familiar me había invitado. Y entonces estas dos personas se ponen de acuerdo para decirme como, listo, entonces vamos a hacer una cosa, o usted le cuenta al pastor lo que usted está viviendo, o nosotros le contamos a sus papás, ¿cierto? Yo tenía muchísimo miedo de la reacción de mis papás, sobre todo porque
pues mis papás tenían que hacer un esfuerzo económico muy grande para sostenerme en Medellín mientras yo estudiaba, pese a que estudiaba en una universidad pública, pero siempre ante cualquier, mis papás siempre han sido muy estrictos y siempre ante cualquier cosita que no saliera bien, ellos decían como, usted la llega a embarrar así y le quitamos el apoyo para la universidad, ¿cierto? Entonces, de alguna forma yo sabía que si ellas le contaban a mis papás que yo fuera homosexual, muy seguramente iba a implicar que mis papás, el castigo iba a ser quitarme la universidad y quitarme el estudio cuando yo estaba en segundo semestre de la universidad. Entonces yo por esa razón decido someterme y contarle al pastor, ¿cierto? Pero en principio a mí no me dijeron, ay, te vamos a hacer una terapia, bienvenido a la terapia, pues que con los homosexuales hacemos esto. Fue como, no, hay que seguir en tu proceso de tu terapia porque todos acá estamos en terapia. O sea, tu terapia no es diferente a la de los demás, ¿cierto? Pero en ese momento yo sí empecé a percibir un montón de cosas diferentes. En la iglesia, por ejemplo, nunca nos prohibían nada y era algo que a mí me gustaba mucho. Era como, yo soy súper rebelde, yo soy súper protestante para todo. Y en ese momento la iglesia me dijo, no, es que el muchachito con el que estaba saliendo, usted lo conocía a voleibol, usted no me vuelve a voleibol. Es que usted está participando en cosas de la alcaldía y de la política pública y de la participación ciudadana y allá hay como muchas personas LGBTI, usted no me vuelve por allá, usted no me vuelve a salir con estos amigos, usted, y empezaron a colocarme un montón de prohibiciones que me empezaron a limitar todo. Yo solo podía ir de la casa a las clases y a las clases a la iglesia. O sea, en la universidad no podía quedarme más nada. Yo en ese momento ya estaba en el movimiento estudiantil, ya hacía parte de organizaciones estudiantiles y todo eso me decían que no podía por el proceso en el que yo estaba. Me dicen, listo, vamos entonces también a ayunar, porque a Dios hay que hacer un sacrificio, hay que ofrecerle un sacrificio a Dios para que te quite lo homosexual, ¿cierto? Y ese sacrificio entonces va a ser un ayuno. Vamos a durar 5, 6, 7 días sin comer nada, ¿cierto? Para ofrecerle ese sacrificio a Dios de que te quite lo homosexual. Y cada vez que te dé hambre, le vas a pedir a Dios que te quite lo homosexual. Que estás haciendo ese sacrificio para que te saque el pecado de la homosexualidad. Entonces, eso es muy intenso porque empiezan a limitarme entonces mi participación política, violencia política al full. Tú ya no vuelvas a ejercer ejercicios de liderazgo, tú ya no puedes participar de política, tú ya no puedes participar de ningún movimiento social. La violencia psicológica, por supuesto, con todo lo que me decían y con todo lo que ejercían sobre mí, pero además la violencia económica que era, si te sales, si no te gusta, si nos desobedeces, le vamos a contar a tus papás. Y tú dependes económicamente de ellos, ¿cierto? Y lo mismo con las vigilias. Entonces, ¿cómo vamos a vigilar? Entonces, no vas a dormir orando y pidiéndole a Dios que te quite lo homosexual. Cada vez que te dé sueño, le vas a pedir al Espíritu Santo que sane tu vida y que te quite lo homosexual, ¿cierto? Luego vienen los procesos del oratorio, las oraciones y las funciones del cuerpo. El oratorio en la iglesia en la que yo estaba era como ese espacio sagrado en el que las personas podían ir a encerrarse, a tener un espacio de privacidad con Dios y orar. Se caracteriza porque es un lugar, pues es un cuarto vacío en el que solo hay una alfombra y es oscuro. En ese oratorio entonces me metían, me pedían que me acostara en la alfombra, me pusiera boca arriba y me empezaban a llenar de aceite ungido el cuerpo y a orar por mí para que Dios me limpiara el cuerpo. Y ahí me dejaban media hora, 40 minutos, 1 hora, hasta 2 horas me dejaban en esos cuartos oscuros pidiéndole a Dios y diciéndole a las personas que pidieran para que sanaran mi cuerpo, ¿cierto? Entonces las personas que de pronto no tenían el detalle pensaban que yo estaba enfermo, pensaban que yo tenía una vaina pues así bien terminal, porque eso es muy extraño que lo hagan en la iglesia, eso no es normal, o sea, no a todas las personas lo encierran en un cuarto oscuro y lo llenan de aceite para que Dios haga un milagro. Porque si bien en algún momento de la terapia yo dije, Dios, la vida sería tan fácil si yo fuera heterosexual. O sea, si yo de verdad fuera gay por capricho, yo hubiese desistido en el primer momento en el que la vida se empezó a complicar por ser homosexual, ¿cierto? O sea, yo le decía a Dios, hazme el milagro no porque crea que ser gay está mal, sino porque yo sé que para mi vida y para mi contexto y mi entorno, el ser homosexual va a implicar un montón de violencia, un montón de discriminación, un montón de rechazo, un montón de situaciones difíciles que no quiero vivir. Pero yo no lograba dimensionar la tortura por la que estaba pasando o los tratos crueles a los que me sometieron
convenciéndome todo el tiempo de que lo estaba haciendo por curarme de la homosexualidad, ¿cierto? De que me estaba sometiendo a esos sacrificios, a esos niveles de violencia, por curarme de una supuesta enfermedad para lo que ellos determinaban que yo necesitaba una terapia. Y bueno, pues también hay que mencionar lo que ellos le hicieron esto a un menor de edad sin el consentimiento de sus padres. No le vamos a contar a tus papás porque tú estás haciendo algo para cambiarlo, porque no los queremos preocupar, pero si en algún momento cambias de decisión, pues nos va a tocar contarles porque es nuestra responsabilidad, porque es nuestra tarea, porque es nuestro trabajo. Eso es todo lo que yo empiezo a vivir con la terapia y también la razón por la que yo no me salía, ¿cierto? Sí, fue un chantaje a un menor de edad y fue ocultar información a sus padres, que me parece todavía más grave. Y de verdad siento mucho que hayas tenido que vivir esa presión y ese chantaje. ¿Cómo logras escapar y salir? Salir. Bueno, la verdad fue casi la fuerza, no fue fue un impulso. Fue un impulso porque precisamente como yo ya venía alejándome mucho del movimiento estudiantil y de todos los procesos, venía muy achantado, llega en ese momento el paro de estudiantes del 2018, un movimiento nacional gigante en defensa de la educación pública, convocan a un encuentro nacional de estudiantes en la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, y en ese momento el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia me elige para ser uno de los voceros y de los participantes que fueran con uno de los cupos que daba la universidad, pues de los recursos que estaba dando la universidad para poder asistir a ese encuentro. Entonces yo súper emocionado, le pedí permiso a mis papás, me lo dieron, tenía entonces todo para viajar, tenía los recursos, tenía pues, el apoyo de la universidad, todo, cuando precisamente una de estas personas de mi familia me pregunta, ¿y ya le pidió permiso al pastor? Entonces, claro, yo voy y le digo al pastor y el pastor me dice, no, tú no puedes ir porque es que tú todavía estás muy sensible, todavía estás muy débil, seguramente por allá se te puede aparecer cualquier tentación, entonces no puedes ir. Me cansé, me aburrí, ahí ya llevaba aproximadamente 3 meses de terapia y dije como, no más, o sea, no me importa lo que vaya a pasar, yo quiero ir a ese viaje, yo estoy cansado de vivir con miedo, estoy cansado de vivir obedeciendo órdenes de alguien que no considero respetable o que no lo considero mi autoridad, sino que considero un aprovechado por mi situación. Y en ese momento entonces decido ir. Y es muy chistoso porque yo no había llegado a Florencia. Esa vez me fui por tierra de Medellín a Florencia de unas 18, 19 horas de viaje. Y yo no había llegado a Florencia cuando mis papás ya sabían del asunto, ¿cierto? En ese momento yo pues estaba en constante comunicación con mis papás durante el viaje y yo los noto raros. Y yo, ¿ustedes están raros? Sí. Y ustedes quieren que yo vaya a Duitama y conversemos, porque obviamente yo ya sabía que eso ya... Yo ese campamento estudiantil no podía pensar en otra cosa, en yo qué voy a hacer, a qué me voy a enfrentar. Ese fin de semana fue terrible, fue muy, muy, muy agobiante y yo me sentía atormentado por todo lo que generaba en mí el pensar la reacción de mis papás o el imaginar la reacción de mis papás. Finalmente entonces termino viajando hasta Duitama y estando entonces en conversación, me encierran en el cuarto y me dice como, no tienen nada que contarme. Y yo, claro, pues a ver, ¿yo qué les cuento? Sí, últimamente he descubierto que me gustan los hombres y yo no creo que esto sea un pecado, ¿cierto? En ese momento sale mi mamá a decir, tranquilo hijo, yo te amo, yo te apoyo, yo te acepto como tú eres, me da mucho miedo y me angustia un montón como tu mamá el hecho de que te vayan a discriminar, que te vayan a rechazar, por eso de pronto tratemos de llevarlo como con bajo perfil, con cautela, porque puede ser peligroso para ti, pero conmigo cuentas, pero aquí yo voy a seguir siendo tu mamá. Mi papá adopta una posición catastrófica diciendo como yo no lo apoyo en esto, yo lo amo, yo me siento muy orgulloso de usted, pero yo espero que esto se le pase, yo espero que esto sea una etapa, yo espero que Dios lo cure.
Y en ese momento la otra persona de mi familia sale a decir, es que todo esto es culpa de mi mamá, porque mi mamá es la que lo malcrió, porque mi mamá es la que lo consintió desde pequeño, porque es que mi mamá es la que hizo que Sergio hoy sea homosexual, y ahora se las viene a dar de heroína diciendo que lo va a acompañar y respaldar, ¿cierto? Y claro, o sea, yo estaba súper mal, yo estaba súper triste porque lo que me enfrento cuando vuelvo a Medellín es que efectivamente me quitan mi rol de liderazgo en la iglesia, me dicen como, pues si usted quiere volver, vuelva, pero ya usted no es nadie en esta iglesia. Por favor, entréguenos el grupo de jóvenes. Y adicionalmente empiezo a sentir el rechazo y la exclusión de diferentes personas, ¿cierto? Empiezo a ver que muchas personas se empiezan a apartar de mí, que se empiezan a alejar de mí, y empiezo a vivir el rechazo. Y en ese momento para mí se vuelve agobiante y angustiante decir, entonces Dios me odia, entonces la familia que yo tenía en esta iglesia se acabó, entonces mis procesos sociales y políticos se acabaron, entonces yo vivía en un aislamiento, vivía constantemente con los ojos rojos de tanto llorar, vivía en una actitud muy desafiante y muy agresiva por un episodio de depresión que estaba viviendo. Y en ese momento la iglesia empiezan a decir, Sergio está consumiendo drogas. Y por eso llega con los ojos rojos, y por eso está aislado, y por eso responde agresivo, y por eso entonces se la pasa metido en la universidad todo el tiempo, y por eso tiene amistades raras. Entonces, claro, se empiezan a coger de ese miedo para convencer a mis papás de que tenían que sacarme de la universidad. Y en ese momento, entonces mis papás, yo aún teniendo 17 años, mis papás vienen hasta Medellín, van hasta la universidad a hacer todo el trámite para cancelarme el semestre, y además me dicen como, usted se va a ir a trabajar a los almacenes de calzado de sus tíos, vas a trabajar en Boyacá mientras que cumples los 18 años, y cuando cumplas los 18 años, si cambias, estudiamos la posibilidad de seguirte apoyando. Si no cambias, ya eres mayor de 18 años y no tenemos ninguna responsabilidad contigo, tú verás qué haces con tu vida. Y ellos estaban entregados a hacer lo que la iglesia les dijera, ¿cierto? La iglesia les dijo, es que ese hogar es matriarcal, mi hogar es matriarcal, mi hogar, en mi casa las decisiones las toma mi mamá y las órdenes las da mi mamá. Mi papá ocupa un lugar más de apoyo, más de cuidado, más de mediación. Y en ese momento la iglesia dijo, no, es que la Biblia dice que la cabeza tiene que ser el papá, que no sé qué. Entonces entró a hacer un montón de reestructuraciones. Y en ese momento mi misión o mi tarea era en yo cómo convenzo a mis papás de que yo no soy un monstruo, que yo no soy un fenómeno, que yo sigo siendo su hijo. Yo no soy un drogadicto, que yo no soy un vago ni un promiscuo, ¿cierto? Mis papás en algún momento, pues o hace muchos años, antes de que mi hermana y yo naciéramos, conocen a un doctor que trabaja, pues a un médico que tiene diferentes especializaciones, posgrados en medicina alternativa y en medicina homeopática, y le tienen como mucha fe, mucha credibilidad a él. Pues saquémosle una consulta con ese doctor a ver cómo le va. Y ese médico se vuelve la luz para mí, porque él me dice como, tú no eres el que tiene que cambiar, los que tienen que cambiar son tus papás. Eso no es así, mira, desde la ciencia, desde la medicina, desde la biología, desde la psicología, es esto es, tú puedes averiguar acá, puedes preguntarte por esto, puedes preguntarte por esto. Pero además el médico me dice como, yo también creo en Dios, yo también soy cristiano, puedo decir que esto no es así, que esto no fue como te lo dijeron, que no está mal, que tú tienes derecho a vivir, que tú puedes vivir así, y que en este momento lo que tienes que hacer es ser muy inteligente para convencer a tus papás, porque yo conozco a tus papás y yo sé que ellos te aman, te adoran, y que ellos en este momento están actuando por miedo. Entonces me ayudó a hacer un plan para sensibilizar a mis papás, y me tocó invitar a salir a mis papás a que nos tomáramos un vino en el viñedo en el que se casaron hace 20 años, y sentarme con ellos a contarles todo lo que yo estaba haciendo en Medellín con lo social, a decirles, mi vida en Medellín se trata de acompañar a jóvenes que están en la delincuencia para que encuentren otras posibilidades, mi vida en Medellín está en los semilleros de investigación, mi vida en Medellín está en los movimientos de defensa de la educación pública, mi vida en Medellín está en los proyectos sociales, está en los proyectos comunitarios, está en mi carrera, que la amo y que la adoro con todas mis fuerzas, y que en la universidad me está yendo súper bien, y eso no va a cambiar por mi orientación sexual. El hijo del que ustedes tienen, el hijo del que ustedes se sienten orgullosos, el hijo que tuvo uno de los mejores puntajes de las pruebas a ver, que se graduó con honores, que todo el mundo quiere, que todo el mundo respeta, que tiene un gran nivel y un gran estatus en lo social, ese sigue siendo yo.
Eso no va a cambiar por el hecho de ser homosexual, eso no va a cambiar por el hecho de que yo no siga asistiendo a la iglesia. Y en ese momento mis papás logran de alguna forma ceder, logran ver que yo no estoy mal, y como ya desaparece el miedo, ya desaparece la vulnerabilidad, empiezan a acercar un poquito a la iglesia y empiezan a darse cuenta que la iglesia los estaba manipulando, que la iglesia los estaba chantajeando para hacer un montón de cosas que la iglesia quería con ellos, porque claro, vieron que ellos estaban vulnerables porque tenían miedo por su hijo. Entonces ahí entonces la iglesia les pidió que asistieran más, que fueran más a la iglesia, que diezmaran, que aportaran más a la iglesia. La iglesia vio su oportunidad en medio de la vulnerabilidad de mis papás. Mis papás dicen como, bueno, te vamos a seguir apoyando con la universidad, pero tienes prohibido tener novio, pero no vas a salir con muchachos. Vas a concentrarte en tu estudio, vas a concentrarte en lo que tú haces. No te vamos a obligar a que vayas a la iglesia, pero por favor sigue creyendo en Dios, por favor sigue haciendo tus oraciones, todo el tema. Y en ese momento mi hermana, como en un intento desesperado de que yo no me saliera de la iglesia, me invitó a un campamento de la iglesia que hacen en Cali. Casualmente el campamento al que a mí me llevaron hablaba sobre la sexualidad. Entonces llevaron a médicos, a psicólogos, a expertos que contaran desde su rama del saber por qué masturbarse era la peor práctica que una persona podía realizar, porque la homosexualidad era el castigo más grande de Dios hacia la humanidad y porque estaba relacionado directamente con epidemias como la del VIH. Porque el sexo antes del matrimonio era el peor error que un joven podía cometer y que por tanto todos teníamos que volcarnos a lo que decía la Biblia y a lo que ellos profesaban como iglesia. Yo ya llevaba 10 años de mi vida en esa iglesia y en ese momento ya tenía un reconocimiento en esa iglesia y los líderes de la iglesia a nivel mundial me reconocían, y yo decido tener una conversación privada con ellos. O sea, en ese momento yo les puse el panorama claro, como vean, pasa esto, yo he investigado esto se mueve así, esto es así, esto no es como ustedes están diciendo, esto. Yo no quiero irme de la iglesia, yo no creo que Dios discrimine, yo no creo que Dios rechace, pasa esto, pasa lo otro, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo movemos acá? Yo intenté proponerles algo diferente. Y ellos en ese desespero también de, maricas, que es mi familia, o sea, son mis procesos sociales, son mis procesos políticos, esto es lo que yo llevo haciendo 10 años. Y ellos me dicen, no, la única forma de que acá no te vamos a apoyar lo homosexual, acá no va a ser el lugar. Esa fue la directriz. Yo listo, me vuelvo activista LGBTI con una premisa y con un propósito: que nadie más tenga que vivir lo que yo tuve que vivir, que nadie más se tenga que sentir culpable, discriminado, rechazado, sucio, pecador por ser homosexual. En menos de 4 meses yo ya estaba en la tarima del Pride de Medellín dando el discurso de los jóvenes a favor de la diversidad sexual y de género en la ciudad. Yo estaba haciendo un montón de cosas, moviéndome, y en la iglesia obviamente tratando de esconder todo, de cómo ocultamos que este man que era de la iglesia ahora está haciendo activismo LGBTI. Y con la pandemia encuentran una oportunidad muy grande de hacerlo, de seguir achantándome, y es que en la pandemia a mi papá le diagnostican un cáncer terminal. A mi papá en la pandemia le dicen que le quedan 3 meses de vida, que le tienen que hacer una intervención quirúrgica muy complicada porque le tienen que sacar un tumor de la columna vertebral y que es muy probable que no salga vivo de la cirugía. Entonces nos hacen despedirnos de mi papá antes de que ingrese a la cirugía. Pues la iglesia me dice que el cáncer de mi papá es por mi culpa, que Dios me castigó mi homosexualidad a través del cáncer de mi papá, y que si yo no le prometo a Dios que yo voy a cambiar y que yo voy a eliminar la homosexualidad de mi vida, mi papá no va a salir vivo de la cirugía. Me lo dice la noche antes, a través de un familiar, por supuesto, porque nunca fueron fronteros. Pero ese es el mensaje. Eso fue difícil, porque cuando tu papá se está muriendo de cáncer en un quirófano y el único Dios o el Dios en el que tú crees supuestamente te mandó a decir que es por culpa tuya, ¿tú a quién le rezas? ¿Tú a quién le pides? ¿Tú en quién confías? ¿Tú a quién se lo encomiendas? Y en ese momento yo estaba devastado. Yo les cuento que Checho siempre fue aferrado a su papá y a su mamá y a su hermana como un berraco.
Checho ya tenía su relación fracturada con su hermana por culpa de la iglesia y ahora iba a perder a su papá, y a la iglesia lo único que le importaba es ver cómo sacaba provecho del tema. Sale mi papá de la cirugía, todo sale súper bien y empieza con un proceso con un médico que tiene como un enfoque en programación lingüística, acompañarlo como en su proceso de recuperación. Y el médico le pregunta a mi papá qué es lo más difícil que él ha tenido que vivir o cuál es de sus preocupaciones más grandes. Y mi papá, sin pensarlo dos veces, le cuenta y le dice que la preocupación más grande y que la situación más difícil que él vive es que tiene un hijo homosexual. Y ahí el médico le dice como, usted por esa preocupación puede estar retrasando o impidiendo su recuperación. Usted tiene que sanar eso con su hijo. Y usted es el que tiene que entender que eso no es ninguna preocupación ni ningún mal. Y en ese momento mi papá, entonces, poniéndole toda la moral a su recuperación y haciendo todo el duelo y todo el proceso, decide decirme que me ama como soy y que me apoya en lo que yo quiera y decida hacer en la vida. Eso es un momento muy bonito para mí, porque claro, entonces ya tenía a mi papá, tenía a mi mamá, me faltaba solo una persona en mi núcleo familiar, pero en ese momento definitivamente fue una victoria muy grande de decir, yo no tengo nada que curar, yo no tengo nada que cambiar en mi vida, yo nunca tuve que haber pasado por ese proceso de terapia, esta gente se aprovechó de mí, esta gente se aprovechó de mi vulnerabilidad, esta gente se aprovechó de que yo era un niño que estaba empezando a explorar el mundo y que de alguna forma creía firmemente en lo que ellos hacían como iglesia. Y bueno, pues finalmente hay una última etapa relacionada con la terapia y es cuando yo decido hacer público mi testimonio, ¿cierto? Vuelve otra vez la ola de violencia hacia mí por parte de gente de la iglesia, donde dicen, eres un blasfemo, eres un mentiroso, estás calumniando a la iglesia, estás hablando en contra de Dios, a ti nadie te obligó, a ti nadie te puso una pistola en la cabeza, a ti tú no aguantaste hambre, tú hiciste un ayuno, tú no dejaste de dormir ni aguantaste sueño, tú vigilaste, fueron sacrificios que le entregaste a Dios. Todo lo que tú estás diciendo es mentira. Hay personas que se han dedicado exclusivamente a perseguirme, incluso a enviarme mensajes amenazantes, a enviarme mensajes súper hirientes y buscando inestabilizarme de alguna forma porque se meten con algo muy sagrado para mí, que es la familia. Y eso genera en mí unos asuntos de salud mental muy tesos y me llevan a cuestionarme un montón de si esto me pasó a mí 5 años después, 6 años después, yo ya siendo profesional, ya siendo independiente, ya teniendo mi vida aparte, ya habiendo sanado y reconciliado con mi papá y con mi mamá y ya teniendo pues como mi vida aparte, y aún así fue fuerte. Chacho, ¿y qué mensaje le darías a las personas que están pasando por algo similar? Todas las personas tienen que estar súper alertas, súper pendientes. La gente cree que esto ya dejó de ocurrir, que esto son cosas del siglo XVII, del siglo XVIII y que hoy la generación de cristal se queja por todo, pero en realidad no es así. En realidad hay muchas iglesias, muchos centros de terapia que intentan convencer a las personas con testimonios falsos, con celebridades que supuestamente dejaron de ser homosexuales con ayuda de supuestos procesos, iglesias que lograron convertir personas, pero lo que en realidad son centros que se aprovechan de ese miedo, de esa vulnerabilidad que puede tener una persona a ser rechazada o a ser discriminada por ser parte de la población LGBTIQ+. Entonces, lo que le diría a cualquier persona que se sienta culpable o que sienta miedo o que sienta rechazo por su orientación sexual es estén muy pilas y estén muy pendientes a cualquier señal o a cualquier signo de violencia. No tiene que sentarse en la silla de electrochoques para darse cuenta que está en una mal llamada terapia de conversión. Si a usted le hacen sentir vergüenza o le quitan la tranquilidad, parcero, parcera, parcere, ahí no es. Parce, de verdad, sal de ahí, date cuenta. Esa es mi historia, eso es lo que yo he vivido un poco y esas son las razones por las que, aunque muchas veces salir públicamente a decir que no hay nada de que curar me traiga consecuencias personales, familiares y políticas, lo sigo haciendo y no me voy a cansar de hacerlo. Porque no voy a rendirme en seguir apoyando una causa de la que yo fui víctima, que me atraviesa por el cuerpo y que además, insisto, no quiero que nadie en la vida, en mi país,
ni en ninguna parte del mundo tenga que vivir. Muchas gracias, Checho. De verdad que tienes un superpoder de, de poder salvar con tu historia, salvar y prevenir que esto le pueda pasar a otros y otras. Es lo que justamente no queremos. Muchos éxitos en tus proyectos, en lo que se viene y muchas gracias por tu tiempo, tus palabras y este espacio. No, gracias a ti, gracias a todos, porque juntas y juntos somos mucho más fuertes y vamos a seguir luchando hasta que en Colombia nada que curarse haya aprobado como una ley de la República. Que así sea. Y bueno, quiero invitar a las personas que hoy nos acompañan, nos escuchan, a que sigan conectados, a que nos acompañen en los siguientes capítulos para que sigan conociendo estas prácticas que hoy en Colombia siguen pasando.